La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no? Este es el programa de los Maquiavelitos, ¿no? Bueno, el 10 de diciembre asume Alberto Fernández y Cristina Kirchner, veremos cómo funciona esa dupla. Y el 7 de diciembre, el 7D, se quiere despedir de sus votantes Mauricio Macri, o sea, el 10D y el 7D. Digamos, uno, el que entra, está armando un relato de entrada y el que sale, Mauricio Macri, un relato de salida. Sí, Mauricio Macri, que es el hombre que no quiso tener relato, porque, como explicamos, lo consideraban al relato una mala palabra. Es más, el antirrelato fue justamente el gradualismo, o si se quiere, el único relato que había era que era el mejor equipo de gobierno en 50 años, pero está tratando de hacer un relato de salida de, bueno, dejamos un gobierno listo para crecer, hicimos un montón de cosas. A ver, sí, por supuesto, hay muchas cosas que se hicieron y que ante la tremenda crisis económica que deja el gobierno de Mauricio Macri, por supuesto que no se destacan. El campo tuvo una cosecha récord, el tema de la recuperación de los ferrocarriles, el tema de las low cost que logró que mucha gente más volara, la obra pública a un costo razonable. Se tomaron muchas medidas, se hicieron muchas cosas, todo bárbaro, pero la realidad es que nos deja de vuelta el kirchnerismo. Nos deja de vuelta el kirchnerismo. Todo dicho. Pero dentro de ese relato de salida de Mauricio Macri, Alberto Fernández tiene una serie de relatos interesantes de analizar. Hay algunos relatos secundarios. Por ejemplo, un relato secundario muy importante es el de la inocencia de Cristina y probablemente de otros kirchneristas, muy basado en esto de que Lula, el expresidente brasileño, fue excarcelado. Para mucha gente eso significa que Lula es inocente. Por supuesto que no necesariamente lo es porque sus procesos siguen fuera de la cárcel. Pero la idea es que esto sirva para, digamos, contaminar al kirchnerismo de que terminan siendo presos políticos y tienen que estar todos libres. Un relato muy importante y que puede llegar a ser muy conflictivo dependiendo de cómo resuelva Alberto Fernández la economía. Porque, habría que decir, ¿no? Si la economía se resuelve y rápidamente y Argentina se encamina a algo parecido a un país normal, bueno, podríamos decir que es la economía estúpido o es la economía argentino y la economía, incluso en Estados Unidos de Trump, termina tapando todo. Si no, veremos. Otro relato interesante es el de la inflación. Ya con la ley de góndolas del propio gobierno de Mauricio Macri, bueno, entre los dos están contribuyendo otra vez a que el culpable de la inflación sean las empresas. Como siempre, las empresas que nunca se defienden, terminan siendo las culpables de la inflación. Fue muy positivo que el gobierno de Mauricio Macri, desde el día 1, admitiera que la culpa de la inflación la tiene la política económica del gobierno, que él no pudo resolver, no supo resolver o qué sé yo. Pero vuelven otra vez los grupos concentrados, los formadores de precios, y la ley de góndolas es una contribución a esa instalación, a ese relato de que la culpa del cáncer argentino la tienen las empresas. Otro relato importante, el de la deuda. Macri no explicó que tomó toda esa deuda para financiar el déficit que le dejó Cristina, que él tendría que haber resuelto y no lo quiso resolver. Pero el déficit de los ñoquis, los jubilados, el enorme gasto público, se lo dejó Cristina, ¿no? Bueno, esos pequeños relatos se van formando antes del 10D.
Pero hay un relato central, y eso es lo que queríamos destacar y que me parece sumamente inteligente, y por eso ahora vienen los maquiavelitos, que es el relato del hambre. Este relato quizá a mí me pareció medio ridículo esto de Tinelli participando en este... ¿Qué corno tiene que ver Tinelli? Pero Daniel Arroyo, que seguro va a ser ministro de Desarrollo Social, es el tipo que más entiende de esto en Argentina. Una pena que Mauricio Macri no lo hubiese elegido a él y no a Carolina Stanley en ese cargo. Pero bueno, buena noticia de que Daniel Arroyo se encargue del tema. Y el tema del hambre es mucho más razonable como relato que esa promesa electoral absurda y sin sustento de Mauricio Macri de pobreza cero. Alberto Fernández apunta, como Lula en Brasil, a combatir el hambre. En todo caso, hambre cero, que ni siquiera lo dijo. Combatir el hambre. Con lo cual es una carambola porque muestra que Macri le dejó un país con hambre y como el tema del hambre es solucionable en un mediano plazo, bueno, va a tener rápidamente algo para mostrar, un relato para mostrar. Y nos parece que es una forma interesante de bajar las expectativas de, no sé, recordemos Mauricio Macri con la pobreza cero, la inflación de un dígito en 2018, la lluvia de inversiones. La lucha contra el hambre es un relato que ya arranca sin siquiera haber asumido el gobierno. Vamos a pedirle por eso al señor director, Diego Misraji, música, maestro. El relato del hambre, una excelente herramienta para no defraudar expectativas ante desafíos económicos muy complejos. Le damos 4 maquiavelitos, muy bien, para Alberto Fernández, que se lo lleve a Puerto Madero, ojo con Dylan, que no los voltee. No le damos los 5, porque mucho mejor, mucho más productivo para el futuro de los argentinos sería un relato de tenemos que convertir a este país en un país normal, como todos los países del mundo, sin inflación, con impuestos que se puedan pagar para que crezca, para que vengan inversiones. Bueno, mientras tanto tenemos el relato del hambre. Quédate en esta hora de Maquiavelo porque vamos a analizar cómo ve la gente a lo que deja Macri. ¿Realmente le sirve para ser el líder de la oposición o a Cambiemos no le conviene que sea Macri el hombre que dirija la oposición? No hay excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años, tenés más riesgo de padecerla. ¡Abuelo! Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacúnate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Estamos con Florencia Filadoro de Reyes Filadora, se llama la encuestadora y es asesora de comunicación política con mucha experiencia internacional. Además, Roberto Vargas, usted ya lo conoce, el hombre periodista, pero además asesor político de muchos políticos. Florencia, podemos ver uno de los cuadros que hiciste de una encuesta muy interesante sobre cómo ve la gente y cómo ven digamos, Cambiemos la herencia de Mauricio Macri. Bien. ¿Cuál cree que fue el principal logro del gobierno de Mauricio Macri? Fíjate vos qué interesante. Los votantes de Juntos por el Cambio ven la infraestructura y la inserción argentina en el mundo como el gran plus de Macri, ¿no? Pero ¿cómo lo valora el total?
Bueno, acá es muy interesante, por eso pusimos las dos columnas. Bueno, en primer lugar, este es un estudio en conjunto entre Reyes Filadoro y Numeral 8 y es un estudio reciente de la semana pasada, del 12 al 15 de noviembre a nivel nacional. Y acá es interesante ver la diferencia de opiniones entre los votantes de Juntos por el Cambio y el total de los votantes. Como bien señalabas, lo más relevante para los votantes de Cambiemos es en especial la inserción de Argentina con el mundo, las relaciones exteriores y las obras de infraestructura. Pero si vemos el total de los votantes, el 37%, o sea, el porcentaje mayor nos está diciendo que no ven ninguno. Sí. A ver, el próximo, muy interesante, porque ahí se le pregunta en dónde se desempeñó mejor Macri y también es la relación de Argentina con el mundo. Pero un dato que a mí es claramente, ¿no?, la inserción de la Argentina en el mundo, o sea, me planteo, ¿no?, Roberto, ¿cómo ves vos esto de que un candidato que se planteó hasta las PASO como un pragmático, de repente ahora es evo moralista, raro, ¿no? O sea... Mira, digo, el mundo y la región en particular está en un momento muy vertiginoso, están pasando una serie de acontecimientos. Esta semana que termina, se suma Colombia a la problemática de agitaciones sociales. Y si estamos en un momento donde la disputa democrática, o por la democracia, o por determinadas representaciones, se está jugando en la calle. Por izquierda y por derecha. Sí, sí. Digo, Chile por un lado o Bolivia por el otro. Sí, si muchos dicen que si acá se iba a un balotaje, lo de Chile se contagiaba acá. Entonces, también quiero decir, me parece que es un momento para manejarse con extrema prudencia. Extrema prudencia porque la Argentina está en una situación comprometida. Concretamente hay que recordar que la injerencia de Estados Unidos en el Fondo Monetario es determinante. Es determinante. Así como Trump jugó muy fuerte para que se le abra el crédito internacional a Macri en los organismos de crédito, concretamente en el Fondo Monetario, también Trump tiene el mismo poder de veto para bloquear las negociaciones. Sobre todo por el tema de Evo Morales, para muchos en el mundo, era un narcoestado lo que había generado. Pero digo, más allá de esa evaluación, quiero decir, a mí me da la impresión que Argentina necesita mucho hoy del mundo. Claro. Necesita del mundo, necesita que haya una... Perdóname, ¿cómo viste esto de que aparentemente vamos a volver a considerar a Hezbollah sospechado del atentado a la AMIA, por ejemplo? Otra vez lo vamos a sacar del capítulo de terrorismo. Vos tenés, en esa agenda que estamos hablando, tenés una participación directa del candidato electo, del presidente electo en la interna uruguaya. Innecesariamente. Otra vez nos vamos a pelear con los uruguayos. Uruguay tiene elecciones el domingo, bueno, ya sabremos hasta ahora los resultados, pero tenemos un foco abierto con Brasil. Tremendo. Sabemos que Bolsonaro no es una figura precisamente muy presentable, pero es lo que está hoy conduciendo la Bolsonaro es un impresentable. ¿Entendés? Ahora, es nuestro principal cliente. Vos a tu cliente no lo insultás. La cuestión con Estados Unidos se suma también el entredicho con la Iglesia por el tema del aborto. No, digo, perdón, el Papa estaba calculado eso. No, sí, estará calculado, pero el Papa manda hablar a su hombre de extrema confianza. Sí, porque no le queda otra, tiene que decir algo. Pero concretamente dice que no va a venir a la Argentina, ¿ok? Lo sabemos, los que hablamos con gente muy cercana, ese grupo que tenía relación y tiene relación con Francisco, ese sector del peronismo jugaba fuerte a que venga el Papa, incluso en un momento se llegó a hablar de que el Papa venga en este diciembre. El Papa jugó muy fuerte. El Papa acaba de decir que no viene a la Argentina. Vos decís, no vino con Cristina, no vino con Macri, no va a venir con Fernández. O sea, no quiere venir a la Argentina. Bueno, si había una posibilidad, se acaba de cerrar. Seguro. Y, insisto, a sumar un foco de tensión con un tema ligado al Oriente Medio. Entonces, la verdad que no, yo creo que es un momento para estar fuera, digo, de ese tipo de definiciones. Florencia, quiero ver el próximo gráfico, ¿no?, que muy interesante,
¿qué le queda a Macri a favor? Yo digo porque evidentemente todas estas marchas, más allá de haber acortado la brecha y haber terminado con un resultado, una derrota electoral muy digna, evidentemente Macri pretende ser el líder de la oposición después de haber tenido un fracaso muy importante en su gobierno. ¿Cómo lo ve la gente? Porque dice, el argumento central, el relato central de salida del presidente que nunca quiso tener un relato de gobierno, un mito de gobierno, como diría Mario Riorda, es que dejamos un país ordenado, como que ahora ya podemos empezar a crecer y eso lo va a beneficiar a Fernández. ¿Le cree la gente? Bueno, acá lo que preguntamos es acerca justamente de este argumento que Mauricio Macri deja un país más ordenado y preparado para crecer, que es fundamentalmente lo que está comentando en estas últimas semanas. El 42% del total de los entrevistados nos responde que está muy de acuerdo o de acuerdo con esta frase. Es tal cual el resultado electoral, ¿eh? Sí, sí. Y el 58% que está nada o poco de acuerdo. Ahora, nuevamente, es interesante ver qué pasa con los votantes de Cambiemos. Prácticamente todos compran ese argumento. Casi 9 de cada 10 votantes. Ahora, perdón, de Juntos acá por el hay un Cambio milagro, un milagro del relato. Vos decís que no, del relato macrista. Te voy a decir, vos agarrás todos los indicadores de la economía y no hay ninguno, pero cuando digo ninguno es ninguno, que haya mejorado salvo las áreas de siembra de cosecha gruesa. Mejoraron cosas, claro, el tema agropecuario, la energía, el tema energético. Pero quiero decir, realmente. Pero vos después los parámetros de pero inflación, son cuestiones que no terminan de pobreza, llegar a la macroeconomía, un desastre. Pobreza, desocupación, todos esos números duros de la economía desastre. han sido doblados por la gestión de Macri. Tal Es decir, la verdad, te digo, Macri era un... Tomó la inflación en 25 promedio y la deja en 50. Diego, sumó 10 puntos de pobres. Si vos, alguien venía un danés acá y le decía el 28 de octubre que Macri se había retirado con 22 puntos, con 21 puntos, con 22 puntos, y dice, bueno, tiene lógica como fueron los números de la economía y su gestión económica. Se fue con 40 puntos Macri. Sí. Bueno, entonces ahí hay un acierto comunicacional. Estamos hablando de la percepción, ¿no? No de la realidad. Digo, ¿cómo se presentó? O sea, el relato de salida de Mauricio Macri, el hombre que no quiso tener, o el equipo de marketing no quiso tener un relato de inicio, ¿no? De hagamos este país de nuevo, está funcionando, según tu encuesta. Sí, en especial está funcionando para los propios, que es naturalmente a quien le interesa a Mauricio Macri lograr sostener. Pero y hay una cosa interesante ahí, porque si nosotros analizamos, bueno, cuáles fueron los resultados en las PASO, Macri sacó cerca de un tercio de los votantes. Sí. Y es el mismo tercio, podríamos decir, que obtuvieron también en el 2015 en las generales. Pero ahí, Florencia, ese es el voto duro de él, ¿eh? Perdón. Sí, por eso. Este me parece que hay algo más que el voto duro. Ahora, hay algo más del voto duro que lo está apoyando. Después hubo cerca de un 10%, bueno, 7, 8 puntos que logran sumarse en la segunda etapa de la campaña, que es gracias a un poco a todas las marchas y a cómo encararon nuevamente la campaña. Yo creo que en parte tenemos en la hora de Maquiavelo. ¿Fue gracias a las marchas? Yo creo que en parte fue gracias a las marchas y gracias también a cómo salió Alberto Fernández en las últimas semanas de campaña. Pero me parece que las dos me equivoco, cosas... Florencia, pero mi teoría era que fue más fuerte un Fernández diciendo, no, Cristina y yo somos lo mismo. Recordemos que Fernández se suma, digamos, Cristina lo pone al frente porque era el moderado, el que tenía que moderarlo. Después, al decir somos lo mismo, y muchos gestos de Cristina a Fernández ni pelota, mi hombre es Kicillof y qué sé yo. Muchos gestos desde la PASO hasta la elección de octubre. Y yo pensaba que por ahí eso fue más determinante que la larga marcha de Mau. Yo creo que tuvo que ver el tema de, primero, cómo se volvió a conectar con el ciudadano. Y en especial el ciudadano que estaba más alineado a Cambiemos se vuelve a conectar desde una manera mucho más cercana, desde los valores, desde la esencia, desde recordarles a los cambiemitas que no están solos primero, y por eso me parece importante el rol de las marchas, para que ellos vean que efectivamente hay número y uno sale a la calle y lo ve, y de hecho hubo número. Como byproduct de las marchas es que hoy Fernández, para hacer locuras, tiene límites.
cuestiones, ¿no? Yo digo lo de Hezbollah y el pacto con Irán. Pero y respecto de todas estas injerencias o estas cuestiones más vinculadas a la política exterior que estaban comentando recién, ¿cuál fue la actitud de Alberto Fernández? Para mí responde más que nada a una cuestión política. Él sabe que ahora, en este momento, antes de asumir, por más que ya haya sido legitimado en las urnas como presidente, tiene que hacer buena letra. Está haciendo buena letra, pero está mirando más a su frente interno, para contentar y decir, bueno, muchachos, yo ya cumplí con esto, pero ahora, después del 10 de diciembre, pero tengo que asumir otro rol mucho más moderado, para lo cual efectivamente fue convocado, y me parece que si sigue por ese camino va a tener mucho más éxito que si sale de repente con los tapones de punta. Ahora, pero justamente ahí estamos ante la disyuntiva, Roberto, de una política exterior extrema, de extrema izquierda, por el Evo Morales, en contra de Bolsonaro, en contra de Trump, cuando para que la economía le responda tiene que resolver, por ejemplo, el tema con el Fondo Monetario, que depende de Donald Trump. Sí, yo creo, perdóname, yo creo que acá el tema, vos lo dejaste claro en tu introducción. Al final, si la pega en economía es una cosa y si no la pega es otra muy distinta. No sigamos, digo, Macri se fue por su pésima gestión económica, horrible, espantosa, una de las peores, digamos, de la democracia para acá. Y eso le costó el gobierno a Macri. Entonces, si Fernández la pega con la economía y el programita funciona, es inocente, no es tan refractaria como pensábamos. Ahora, sí detectamos cuestiones, los que estamos en el mundo de la comunicación, que efectivamente, con respecto a lo refractario de Cristina, vos lo dijiste bien, hasta las PASO, Cristina nunca, salvo en el acto de Rosario, que se manejó muy bien, que fue el día del cierre, no, era el libro, sinceramente. Sí. Ahora, vos tuviste la última semana, fíjate esta secuencia, el martes de la última semana, Cristina va a La Plata con Kicillof y con Florencia Saintout. Durísimo. Sin Alberto, durísimo. El miércoles va a La Pampa. Alberto se la cobró porque finalmente perdió la suerte. Bueno, el miércoles va a La Pampa y el jueves cierran juntos en Mar del Plata. 3 cadenas nacionales de Cristina. Terrible. Es mucho para un electorado que todavía cree que la injerencia de Cristina es una complicación en los sectores medios. Entonces vos yo quiero decir que fue más fuerte Alberto Fernández. No, quiero decir esto. Y me parece que es donde hay que fijarse bien. El núcleo duro de Cambiemos son 30, 31, 32 puntos. Lo sacó en las PASO. Claro. Pero acá hay algo transversal que está comiendo Macri, aún en su peor performance económica, que son esos 8 puntos, que lo ponen en 40. Un milagro. Que lo come porque tuviste una campaña ordenada, porque a esa campaña le diste un relato de yo ya no soy más ese líder de redes sociales. Yo toco a la gente, la abrazo, la beso. Y mucha gente. Fíjate las secuencias estéticas que se eligieron. Eran paisajes diáfanos, con el Paraná de fondo. Pero fundamentalmente mucha gente. Mucho más juvenil. Es decir, creo que hay una serie de aciertos ahí comunicacionales interesantes. Y le sumo la cuestión refractaria. Y yo a eso le sumo, primero, el resultado contundente de las PASO, que habla de 2 fuerzas, nada más. Y después en el medio prácticamente no hay nada. Y eso es lo que vio la gente. Claro, este casi 10%, que no encontró representación en los espacios del medio. Y a lo que le sumaría los 3 puntitos que sacaron entre Espert y Gómez Centurión, que en el fondo son votantes de Macri enojados, ¿no? Pero por eso digo, es interesante analizar cómo Cambiemos logra siempre asegurarse su tercio, que es muchísimo, pero saben que pueden estirarse hasta 10 puntos más, que eso es lo mismo que pasó en la elección del 2017, y es un poco lo que se repitió ahora. Al final el desafío es sostener estos 10 puntos para el de final, diferencia. 1 minuto cada uno. Evidentemente, Macri quiere ser el líder de la oposición y la lógica del análisis político te dice el único real ganador dentro del PRO, por lo menos, es Larreta, que tiene el territorio, que ganó por afano, además. Me parece que ahí va a haber una disputa. ¿Qué le conviene? No es que lo que quiere Macri. ¿Qué le conviene a esa oposición? ¿Que sea Macri o que sea Larreta? 1 minuto cada uno.
Yo creo que le conviene renovar el liderazgo, le conviene, además Larreta ya está demostrado que es un excelente estratega, es un excelente trabajador de la política. Y gestor, además. Y gestor fundamentalmente, entonces mi recomendación sería empezar a perfilarlo mucho más fuerte a nivel nacional y no me llamaría la atención que de repente empiecen a haber más programas de la ciudad de Buenos Aires invitando a gente de los distintos espacios en las provincias, como ya hubo en su momento cuando lo querían posicionar a Mauricio Macri, con programas determinados de la ciudad para invitar a los argentinos de otras provincias a que vengan a la ciudad de Buenos Aires, Sí, o ese tipo de cosas. Embajadas de la ciudad. Bueno, sí. ¿Y cómo ves vos la interna esa? Porque evidentemente vamos en interna sangrienta, ¿no? ¿Dentro de Cambiemos? Sí. Todo una vez más va a tener que ver con la economía. Digo, si el gobierno que entra no acierta, mi lectura es que Macri va a tener larga vida política. Sí. Si el gobierno medianamente acierta, creo que Macri no va a tener recorrido. Y ahí Larreta va a ser la figura probable, de recambio, claramente. Sí. Es decir, hay que reconocer que Larreta hizo 55 puntos en la ciudad de Buenos Aires. 56, sí. Una elección muy contundente, Sí. muy contundente. Entonces, Y además, Larreta, este panorama, ¿no? Y además lo aporto para terminar, tiro el granito de la idea. Larreta tiene a flor de piel un relato que seguramente lo va a saber aprovechar, que es, bueno, después de 4 años de Macri en la Nación y Larreta en la ciudad, quedó claro que el éxito de la ciudad que llevó a Macri a la Nación es mío. Es de Larreta en el fondo, claro, ¿no? Lo va a facturar. Florencia Filadoro, bueno, muy interesante esta visión de Macri, bien visto en política exterior, bien. Roberto Varga, muchísimas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. Chau. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Estamos tomando medidas para llevar alivio a tu día a día. Bajamos el impuesto a las ganancias para que esa plata vaya directo a tu bolsillo. Y si ganás hasta 55.000 pesos o sos casado con hijos y ganás hasta 70.000, ya no lo pagás. Hay mucho más por hacer. Hagámoslo juntos. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Es un cambio impresionante el que hicieron ahora. Te sentís contenida acá. Con Banco Macro, ahora tus transferencias se hacen chateando. Descubrí Chatferencias. Es súper fácil. Solo tenés que descargar la app del banco, instalar el teclado Macro y listo. Ya podés hacer todas tus transferencias desde tu celular, estés donde estés. Macro. Cerca siempre.